La noche había descendido sobre la casa con una quietud que pesaba en el aire. El viejo reloj del comedor marcaba las 11:59, y su tic-tac llenaba el silencio con una precisión casi cruel. Cada segundo parecía un recordatorio de su soledad, una gota cayendo en el pozo profundo del tiempo. Ella lo escuchaba, inmóvil en su silla, con la mirada perdida en el brillo tenue de la lámpara que apenas alcanzaba a iluminar las arrugas de sus manos. No era el cansancio del cuerpo lo que la oprimía, sino ese agotamiento invisible que se instala cuando el alma ha esperado demasiado. Desde hacía meses, vivía con la sensación de que su tiempo se estaba acabando. No había razón aparente, ningún diagnóstico ni aviso, pero dentro de sí lo sentía como quien percibe la llegada de una tormenta antes de ver las nubes. Cada amanecer le parecía un préstamo, un día más concedido por misericordia. Había comenzado a ordenar sus cosas, no por miedo, sino por una especie de aceptación silenciosa. Sabía que había amado, que había perdido, y que poco a poco se había ido desvaneciendo en la rutina de una vida sin voces, sin pasos, sin calor humano. La casa, antigua y fiel, la observaba en silencio. Las paredes guardaban secretos que ya nadie recordaba. Sobre la mesa aún descansaba la fotografía de su esposo, con esa sonrisa detenida en el tiempo. Lo miró con ternura y con una tristeza serena, preguntándose si allá, donde fuera que estuviera, él aún pensaba en ella. La noche parecía alargar los recuerdos, estirarlos hasta volverlos palpables. Podía casi oír su risa, el roce de sus pasos, la manera en que pronunciaba su nombre al final del día. Pero cuando parpadeaba, todo se disolvía, y solo quedaba el eco. El reloj seguía marcando los segundos, implacable. Ella pensó que quizá era eso lo único que aún seguía acompañándola, el tiempo, ese testigo silencioso de sus esperas. Cerró los ojos y respiró hondo, como quien acepta un destino que ya no intenta cambiar. En su mente, una oración antigua quiso formarse, pero las palabras no salieron. No había fuerza, ni voz, ni claridad. Solo el leve deseo de ser escuchada, aunque no supiera por quién. Y así, mientras el reloj marcaba el último minuto del día, algo en su interior, muy leve, casi imperceptible, pareció detenerse también. No fue miedo lo que sintió, ni tristeza. Fue algo distinto, como si el alma misma estuviera preparándose para algo que aún no comprendía. No sabía que, en aquel preciso instante, cuando creyó que todo estaba por terminar, estaba en realidad a un paso de volver a comenzar. El reloj seguía sonando en la penumbra, como si cada segundo tuviera vida propia. Ese tic-tac monótono se había convertido en parte del aire que respiraba, en una presencia constante que le recordaba, sin compasión, que el tiempo no se detiene por nadie. A veces, en las largas noches de insomnio, pensaba que el reloj era el único ser que todavía hablaba con ella. Su voz mecánica no tenía ternura, pero era fiel. Estaba ahí, incluso cuando todo lo demás había desaparecido. Desde su silla, observaba las agujas moverse con la lentitud solemne de quien no tiene prisa. Cada vuelta del segundero le parecía una caricia amarga, una repetición infinita de días que se parecían demasiado entre sí. Había llegado a un punto en que el tiempo no se medía por acontecimientos, sino por los ruidos del reloj, por los amaneceres que no traían visitas, por las noches en que el sueño tardaba en llegar. Era una existencia contada en sonidos, no en historias. A veces recordaba los días en que aquel mismo reloj marcaba otras horas, la hora del almuerzo en familia, la hora en que su esposo llegaba del trabajo, la hora en que su hijo, aquel niño que ahora vivía lejos, la abrazaba antes de dormir. El reloj había sido testigo de risas, de promesas, de vida. Ahora era el guardián de un silencio que dolía. En el fondo, sabía que lo que más le hería no era la soledad misma, sino haber aprendido a acostumbrarse a ella. La casa, con su mobiliario antiguo y su olor a madera, parecía respirar al ritmo del reloj. Todo estaba quieto, pero vivo de una manera extraña. Las cortinas se movían suavemente con la brisa que entraba por la ventana, y en ese movimiento lento había una belleza que antes no veía. Quizás, pensó, las cosas no habían cambiado tanto como ella creía. Quizás era ella la que se había ido apagando sin darse cuenta, esperando que alguien la recordara, que alguien cruzara la puerta. De repente, al observar las agujas brillar bajo la tenue luz de la lámpara, sintió una punzada de algo que no era dolor ni nostalgia. Era más profundo, una especie de llamada. No venía del reloj, ni del viento, ni de los recuerdos. Venía de dentro. Un susurro leve, aún sin palabras, que parecía decirle que aquel sonido no era solo el paso del tiempo, sino un mensaje, una espera, una promesa que todavía no se había cumplido. Ella respiró hondo, dejó que el sonido del reloj la envolviera,
y por primera vez en mucho tiempo no quiso huir del silencio. Lo escuchó como quien escucha un secreto. No sabía que, en ese simple acto de atención, algo invisible había comenzado a acercarse. La noche seguía viva detrás del vidrio. Afuera, el viento arrastraba las hojas secas del jardín, y cada roce contra la ventana parecía un suspiro antiguo, como si la misma oscuridad quisiera entrar a hacerle compañía. Ella permanecía inmóvil, con la mirada fija en aquella sombra que se proyectaba en el cristal, la silueta de un árbol mecido por la brisa, moviéndose lentamente, como si tuviera alma. Había algo hipnótico en ese vaivén. No era miedo lo que sentía, sino una especie de melancolía profunda, una familiaridad extraña, como si en esa sombra pudiera ver reflejada su propia vida, firme todavía, pero movida por el viento del tiempo. El reloj seguía marcando su compás detrás de ella, pero ya no lo oía del mismo modo. Ahora era la ventana la que hablaba, con su lenguaje de luces y sombras, de reflejos y memorias. Recordó que su esposo solía sentarse justo allí, a esa misma hora, mirando la calle mientras el mundo se iba quedando dormido. Solía decirle que la noche tiene un modo especial de revelar lo que el día oculta. En ese momento entendió aquellas palabras con una claridad nueva: la oscuridad no siempre trae miedo, a veces es la única que deja ver lo invisible. La sombra se movió, y por un instante, juró ver algo más. No sabía explicarlo, una silueta distinta, leve, casi humana, delineada por la luz que venía del farol de la calle. Parpadeó, y la imagen se desvaneció. Pensó que quizá era el cansancio, o el reflejo de sus propios pensamientos en el vidrio. Pero una parte de ella, la más silenciosa, la que nunca había dejado de creer, sintió un escalofrío dulce, como si alguien la estuviera observando con ternura desde afuera. Su corazón se aceleró sin razón. No era miedo, era una emoción vieja, casi olvidada. Algo en ella sabía que no estaba sola, aunque no pudiera ver a nadie. Se acercó a la ventana y apoyó la mano sobre el vidrio frío. El contacto la estremeció. Detrás, el viento soplaba con suavidad, y en ese soplo creyó escuchar su nombre, pronunciado con una delicadeza que solo puede tener quien ama de verdad. No era la voz de un recuerdo. Era algo presente, cercano, vivo. Durante unos segundos, todo se detuvo. El sonido del reloj, el crujir de la casa, el movimiento del aire, todo desapareció. Solo quedó el reflejo de su rostro frente al cristal, y detrás de él, aquella sombra luminosa que parecía mirarla con compasión. No supo cuánto tiempo estuvo así, inmóvil, con el alma suspendida entre la duda y la fe. Pero cuando se apartó, sintió algo nuevo en el pecho, una calma extraña, como si la noche ya no fuera su enemiga, sino una compañía. No lo sabía todavía, pero aquel instante frente a la ventana había sido el primer acercamiento. No una ilusión, sino una promesa. Una presencia silenciosa empezaba a rodearla, esperando el momento justo para revelarse por completo. La madrugada avanzaba con lentitud, y el reloj marcaba las horas como si fueran suspiros. La mujer permanecía en la penumbra, con los pensamientos dispersos entre la sombra que había visto y la certeza de que algo en su interior comenzaba a cambiar, aunque no pudiera explicarlo. Su mirada se posó entonces sobre la mesa, donde una vieja fotografía descansaba junto a una vela medio consumida. Era una imagen que conocía de memoria, ella y su esposo, jóvenes, de pie frente a una casa recién pintada, con los ojos llenos de futuro. ¿Cuántos años habían pasado desde aquel instante congelado? ¿Cuántos silencios, cuántas despedidas, cuántas noches mirando esa misma foto buscando consuelo en un rostro que ya no podía tocar? Se acercó lentamente, como quien se aproxima a un recuerdo sagrado. Tomó el marco entre las manos con una delicadeza casi reverente. El cristal estaba cubierto por una fina capa de polvo, y al pasar sus dedos por encima, una tenue chispa de nostalgia le recorrió la piel. El gesto fue tan pequeño, pero su efecto tan grande, que tuvo que sentarse para contener las lágrimas. No lloraba por tristeza, sino por la dulzura de volver a sentir algo. En ese instante comprendió que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma, se vuelve invisible, espera en silencio hasta ser recordado. Miró el rostro de su esposo con atención, como si pudiera leer en sus ojos un mensaje que no había visto antes. Y por un instante, apenas un parpadeo, le pareció que él le sonreía. No fue una ilusión de la luz, ni un truco del cansancio. Fue algo más profundo, más tierno. Fue como si aquel pedazo de papel cobrara vida para decirle sin palabras que no estaba sola, que el amor que compartieron aún permanecía en algún lugar, intacto, esperando el reencuentro prometido. Afuera, el viento seguía rozando la ventana, y el reloj continuaba su marcha paciente.
Pero el ambiente dentro de la casa era distinto. Había un calor leve, invisible, que envolvía los objetos, como si la memoria misma hubiera encendido una llama. La mujer apoyó la fotografía en su pecho y cerró los ojos. No dijo nada, pero su corazón murmuró una oración antigua, una de esas que nacen del alma cuando las palabras humanas ya no alcanzan. En ese silencio orante, la soledad retrocedió un poco. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la ausencia como una pérdida, sino como una presencia que se había transformado. La fotografía seguía entre sus manos, pero lo que ella sentía no provenía del papel, sino de algo que la rodeaba, que la abrazaba sin tocarla. Tal vez, pensó, el amor no se va nunca. Solo aprende a regresar de maneras nuevas. El amanecer aún no había llegado, y la casa parecía suspendida en un tiempo sin nombre. Todo estaba quieto, tan quieto que podía oír el sonido tenue de su propia respiración. El silencio era espeso, casi tangible, como si tuviera peso y forma. A veces, en noches como aquella, ese silencio la envolvía por completo, y sentía que la casa entera respiraba con ella, compartiendo su cansancio. No era un silencio de paz, sino uno lleno de preguntas sin respuesta, de oraciones que nunca encontraron eco, de recuerdos que no querían irse. Cada rincón guardaba un sonido dormido, como si el pasado todavía habitara allí, esperando ser llamado. Ella sabía lo que era ese silencio. Lo había aprendido a reconocer después de tantos años viviendo sola. Era el mismo que se instala cuando nadie pronuncia tu nombre, cuando los días se confunden entre sí, cuando hasta la esperanza parece agotarse. Pero esa noche había algo distinto. No era solo vacío, había en el aire una especie de espera. Como si algo, o alguien, estuviera a punto de hablar. Le costaba explicarlo. Era una presencia sin rostro, una certeza que no venía del oído, sino del corazón. El reloj, que hasta hacía poco le parecía cruel, marcaba los minutos con una suavidad nueva, casi como un acompañamiento. Cada tic-tac era una nota en una melodía invisible. Cerró los ojos, dejando que el silencio y el sonido se mezclaran, y por un momento, se sintió en medio de algo sagrado. Recordó las veces en que su casa se llenaba de voces, de risas, de música. Recordó los domingos con su familia, el olor del pan recién horneado, las oraciones en la mesa antes de comer. Todo aquello había desaparecido, pero de alguna manera, en esa noche profunda, las memorias se volvían tan nítidas que parecía oírlas otra vez. El silencio se hizo más denso, pero también más suave. Ya no era una ausencia, era una pausa. Una pausa antes de algo que ella no podía nombrar, pero que comenzaba a reconocer con el alma. Sintió un leve temblor en el pecho, una vibración parecida a la emoción, y comprendió que no estaba tan sola como creía. Había una compañía invisible llenando el espacio, algo más allá de su entendimiento. No lo veía, pero lo sentía. Entonces habló, apenas en un susurro: Señor, si estás aquí, quédate conmigo. Fue una oración simple, dicha con voz temblorosa, pero en esas pocas palabras puso toda su verdad, toda su necesidad, toda su fe dormida. Y cuando terminó, el silencio respondió. No con ruido, no con milagros, sino con paz. Una paz leve, frágil, pero suficiente para que su corazón, cansado de esperar, encontrara un poco de descanso. Afuera, el primer rayo del amanecer comenzó a teñir el cielo. Dentro de la casa, el silencio seguía siendo el mismo, pero ya no dolía. La mañana llegó sin prisa, cubriendo la casa con una luz tenue que se filtraba por las cortinas. Ella se levantó despacio, con el cuerpo algo torpe por el cansancio de la noche anterior, y fue hasta la cocina. Preparó una taza de café sin pensar demasiado, como lo hacía cada día, pero había en el aire una serenidad distinta. Mientras removía el azúcar, una sensación antigua la visitó, aquella costumbre olvidada de orar antes del desayuno. Recordó que solía hacerlo junto a su esposo, tomados de la mano, agradeciendo por la vida, por el pan, por las cosas pequeñas. Pero con el tiempo, la oración se había ido apagando, como una vela consumida por los años. Apoyó las manos sobre la mesa y miró el vapor que subía de la taza. Era como si en ese gesto sencillo se escondiera un eco del pasado. De repente, una frase que no recordaba desde hacía mucho tiempo cruzó su mente: nunca te dejaré sola. No supo de dónde venía. Tal vez de alguna lectura, de alguna misa, de algún sueño. Pero aquellas palabras resonaron dentro de ella con la claridad de una promesa. Una promesa que había olvidado, pero que no había sido olvidada por quien la pronunció. Por un instante, el corazón le dio un vuelco. ¿Y si de verdad no estaba sola? ¿Y si esa soledad que tanto la consumía era solo una ilusión?
Se quedó en silencio, intentando escuchar más allá del ruido del mundo, y en medio de esa quietud percibió algo. No era una voz, pero era como si alguien le hablara al alma. Fue una sensación tan suave, tan real, que tuvo que apoyarse para no temblar. No dijo nada. Solo dejó que el silencio le respondiera. El reloj marcaba las 9 de la mañana. Afuera, la vida seguía su curso, el canto de un pájaro, el paso de un vecino, el rumor distante de un coche. Pero dentro de aquella casa, el tiempo se había detenido. En su interior, algo dormido comenzaba a despertar. Las horas pasaron lentas, y con ellas regresaron los pensamientos que tantas veces la habían herido. Había días en que la fe le parecía un esfuerzo, una carga más que una esperanza. No porque no creyera, sino porque no sentía. Y eso, para un alma cansada, era casi lo mismo que no creer. Había rezado durante años, pidiendo consuelo, respuesta, dirección, y a veces lo único que encontraba era silencio. Un silencio que dolía más que cualquier palabra dura. Se preguntaba si Dios la había olvidado. Si su nombre se había perdido entre los millones de voces que subían cada día al cielo. A veces, en la oscuridad, le hablaba en voz baja, no con la reverencia de antes, sino con la ternura de quien ama y no entiende. ¿Todavía me ves, Señor? ¿Todavía te importo? Y aunque no llegaba ninguna respuesta, había algo que la hacía seguir. Una pequeña llama que se negaba a apagarse del todo. Aquella tarde, mientras se sentaba en su vieja mecedora junto a la ventana, pensó en todas las veces que había sentido su presencia sin buscarla, en el olor de la tierra mojada, en la sonrisa de un extraño, en la calma después del llanto. Tal vez la fe no era una certeza constante, sino un hilo invisible que la sostenía incluso cuando creía haberlo soltado. Cerró los ojos y respiró. No sintió nada extraordinario, pero esa respiración fue su oración. Una oración sin palabras, sin forma, pero llena de verdad. Y así, entre dudas y cansancio, algo pequeño pero verdadero permaneció. Un susurro interior, débil pero persistente, que decía, sigue esperando. Esa noche, cuando el silencio volvió a llenar la casa, ella se sentó frente a la ventana una vez más. No quería pensar, ni rezar, ni recordar. Solo quería estar. Miró el cielo y vio la luna reflejada en los cristales, tan quieta y tan pura, que sintió que todo en el universo guardaba un orden que ella no entendía. Cerró los ojos y suspiró profundamente, dejando salir el peso de tantos años acumulados en el pecho. Fue un suspiro largo, hondo, que parecía contener toda su historia, las pérdidas, los miedos, las ausencias, las promesas rotas, la fe cansada. Y en ese suspiro, algo se liberó. No fue una revelación, ni un milagro, ni una visión. Fue más sencillo, pero más real, el alma descansó. Por primera vez en mucho tiempo, no luchó contra la tristeza. La aceptó. La abrazó como parte de sí, y en ese gesto de rendición encontró una forma nueva de paz. El reloj seguía marcando las horas, pero ella ya no lo escuchaba con angustia. Lo escuchaba como quien escucha una melodía vieja y querida. En algún lugar de su interior, un pequeño espacio se abría para algo nuevo, algo que no tenía nombre pero que se sentía como esperanza. Y cuando alzó la mirada hacia el cielo, una brisa suave cruzó la habitación. No fue viento. Fue presencia. Entonces, sin saber por qué, una frase brotó de sus labios con voz temblorosa, «Aquí estoy, Señor». Y el silencio, que antes pesaba tanto, se volvió ligero, casi luminoso. La noche había vuelto, y con ella, el sonido familiar del reloj. Pero ya no la inquietaba, ahora lo sentía como el pulso de algo mayor, como si cada segundo marcara el compás de una historia que no era solo suya. Se sentó en la misma silla de siempre, con las manos entrelazadas sobre el regazo, y miró hacia la ventana. La luna estaba alta, serena, como testigo silenciosa de sus pensamientos. No sabía por qué, pero una emoción antigua comenzó a subirle al pecho. No era tristeza, ni tampoco alegría. Era algo más profundo, la conciencia de estar viva, de seguir aquí, a pesar de todo. Sin advertirlo, una lágrima rodó por su mejilla. Era una sola, pero al caer sobre sus manos, despertó algo dormido. No lloraba por lo que perdió, sino por lo que de pronto comprendía. Había pasado tanto tiempo temiendo la soledad, que no se había dado cuenta de que Dios siempre había estado ahí, esperando que lo mirara con el corazón. Aquella lágrima era distinta de todas las anteriores. No nacía del dolor, sino del reconocimiento. Era una respuesta sin palabras, un sí silencioso a una voz que la había llamado durante años. Dejó que las lágrimas siguieran su curso, sin esconderlas.
Y con cada una que caía, el alma se le aligeraba un poco más. Recordó los días en que llorar le parecía una señal de debilidad, y ahora entendía que, a veces, solo cuando se rompe el corazón puede entrar la luz. Todo a su alrededor seguía igual, la casa, el reloj, la noche, pero dentro de ella algo había cambiado de forma definitiva. El llanto se volvió oración, y el silencio, presencia. Esa noche durmió con el rostro húmedo, pero en paz. Y mientras se entregaba al sueño, le pareció oír un susurro muy leve, como una voz que le decía, «Yo también he guardado tus lágrimas». El amanecer la encontró despierta, envuelta en una calma que nunca había sentido. No había soñado, o tal vez sí, pero el recuerdo se le escapaba como el agua entre los dedos. Lo único que conservaba era una sensación, la certeza de que el silencio ya no estaba vacío. Durante años había pensado que el silencio era el lugar donde Dios no hablaba, pero ahora comprendía que era justo lo contrario. Era el espacio donde él susurraba más cerca, sin palabras, solo con presencia. Caminó por la casa lentamente, tocando los muebles como si fueran reliquias de otra vida. El aire tenía una pureza nueva. Todo parecía igual, pero nada era igual. Se detuvo frente al espejo del pasillo y se miró a sí misma. Hacía mucho que no lo hacía. Vio en su rostro las marcas del tiempo, pero no las sintió como castigo. Eran cicatrices de amor, señales de que había sobrevivido. Sonrió, y en esa sonrisa había algo de niña, algo que no recordaba tener. El silencio seguía acompañándola, pero ahora lo entendía. Era una presencia que la seguía como una sombra de luz. A veces, cuando se detenía, creía sentir una mano invisible sobre su hombro, suave, firme, amorosa. No se asustaba. Sabía de quién era ese toque. Ya no necesitaba pruebas. Su corazón había aprendido un nuevo lenguaje, el de la fe que escucha sin oído y ve sin ojos. Por primera vez en años, se preparó un desayuno con alegría. Abrió las ventanas, dejó entrar el aire y los sonidos del mundo. Había paz en el ruido, paz en el silencio. La presencia estaba allí, como una melodía que no se apaga. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a caer, un resplandor dorado cubrió la sala. No era una luz especial, ni un fenómeno extraño, era simplemente la hora del atardecer. Pero ella la contempló como si fuera la primera vez que la veía. Había algo distinto en el modo en que la luz tocaba los objetos, como si todo brillara desde adentro. Se quedó inmóvil, observando el polvo dorado flotar en el aire, y sintió que cada partícula era una promesa. Todo lo que alguna vez creyó perdido seguía ahí, transformado en belleza. Caminó hasta la ventana, y el reflejo del sol en los cristales la envolvió en un calor suave. No era físico, era algo más profundo, un calor que parecía venir del alma. Cerró los ojos y respiró despacio. Por un momento, se sintió sostenida, abrazada por algo invisible. Era como si la luz misma tuviera intención, como si supiera exactamente dónde posarse para sanar. No necesitaba palabras para entender lo que estaba ocurriendo. Sabía que él estaba allí. No de la manera que imaginó, no con grandes señales ni apariciones, sino en la forma más silenciosa y perfecta, la de una presencia que transforma lo cotidiano en sagrado. Lloró, pero ya no con dolor. Lloró de gratitud, de asombro, de ternura. Y mientras el sol se despedía detrás de los árboles, la casa entera pareció respirar con ella. No había milagros visibles, pero el milagro estaba hecho. Su corazón, que durante tanto tiempo había vivido en sombras, ahora brillaba con una luz que ninguna oscuridad podría apagar. Esa noche no buscó orar. Simplemente se sentó en silencio, con la lámpara encendida y las manos sobre el regazo, dejando que el alma descansara. Ya no sentía la necesidad de decir palabras, comprendía que hay momentos en los que el silencio habla con más verdad que cualquier oración. Fue entonces, en medio de esa calma, cuando algo muy sutil comenzó a suceder. No fue una voz audible, ni una aparición, ni un pensamiento forzado. Fue más bien una certeza interior, tan profunda que la atravesó sin aviso. No venía de afuera, sino de adentro, del lugar más secreto del alma. Las palabras no eran pronunciadas, pero las entendía con claridad. No es tu final. Es tu renacer. Se quedó inmóvil, respirando despacio, sin poder moverse. Esa frase no traía promesas de juventud ni de milagros visibles, pero traía algo mucho más real, sentido. Comprendió que el propósito no había terminado, que aún existía en ella una misión silenciosa, no de hacer, sino de ser. Que incluso en su quietud, su vida podía seguir dando luz, aunque nadie la viera. Las lágrimas llegaron sin aviso, suaves, calmas, como lluvia en tierra reseca.
Cada palabra no dicha era una caricia, cada pensamiento, una oración. No necesitaba mirar al cielo para saber que Dios estaba ahí. Lo sentía dentro, respirando con ella, dándole vida a cada inhalación. El miedo se había ido. Y en su lugar, crecía algo nuevo, una paz que no dependía de nada externo, una fe sin esfuerzo. Cuando se levantó para apagar la lámpara, se miró al espejo y se sorprendió al verse distinta. No más joven, no menos cansada, pero con los ojos llenos de luz. Aquella luz no venía de afuera, era el reflejo de aquel que había comenzado a habitarla por dentro. El día siguiente amaneció con una claridad especial. El sol, al entrar por la ventana, iluminó el suelo con una tibieza que la hizo sonreír sin darse cuenta. Caminó hacia el jardín, descalza, y sintió bajo sus pies la textura fría del suelo, el roce suave del viento sobre el rostro. Todo parecía igual que siempre, y sin embargo, cada cosa estaba viva, como si la creación entera respirara con ella. En ese instante, comprendió lo que significa ser tocada por la gracia, no ver algo extraordinario, sino percibir lo eterno en lo cotidiano. Mientras observaba las flores secas del jardín, una de ellas, la más marchita, tenía un pequeño brote verde en su base. Se inclinó, sorprendida. No recordaba haberlo visto antes. Tocó la tierra, húmeda por el rocío de la madrugada, y el contacto la conmovió. No era solo el renacer de una planta, era un símbolo silencioso, una promesa cumplida. Sintió una presencia suave junto a ella, invisible pero palpable, como si alguien se arrodillara a su lado. No vio nada, pero supo que Jesús estaba allí. No con palabras, no con milagros de fuego, sino con la ternura del que ama en lo simple. El toque no fue físico, pero sí real. Fue un calor que comenzó en su hombro y se extendió hasta el pecho, envolviéndola por dentro. Cerró los ojos y dejó que la emoción la atravesara sin miedo. En ese instante, comprendió que la presencia de Dios no siempre llega para cambiar las circunstancias, sino para transformar la mirada con que las vivimos. Se quedó allí largo rato, respirando despacio, agradeciendo sin hablar. Y cuando volvió a entrar a la casa, cada rincón le pareció distinto. El reloj, el retrato, la mesa, la ventana, todo tenía el mismo brillo suave que había visto en su sueño. El toque había ocurrido, y nada volvería a ser igual. Aquella tarde, el cielo se cubrió de un gris leve, y un olor a lluvia llenó el aire. Ella se sentó frente a la ventana, observando las nubes que se reunían en lo alto. El viento soplaba con fuerza, y por un momento temió que una tormenta se desatara. Pero la lluvia no llegó. Solo un resplandor lejano, una calma después del movimiento. Fue entonces cuando lo sintió, una certeza profunda, luminosa, imposible de ignorar. No era un pensamiento, ni una esperanza, era una noticia, una verdad interior que descendía con la suavidad de la brisa. La noticia no vino del teléfono, ni del correo, ni de labios humanos. Llegó como un mensaje directo al corazón, aún no ha terminado. Ella lo entendió de inmediato. No se refería a su vida física, ni al tiempo que le quedaba, sino al propósito que aún la habitaba. Todavía tenía algo que dar, algo que compartir, aunque nadie lo viera. Tal vez era su oración, su silencio, su mirada llena de ternura. Tal vez su sola existencia era una forma de consuelo para el mundo. Las lágrimas brotaron sin tristeza. Era una alegría diferente, quieta, limpia. La mujer se levantó y caminó hacia el retrato sobre la mesa. Miró el rostro de su esposo y sonrió. «¿Lo ves?», murmuró. «Todavía no termina». Y en ese momento, algo en la habitación cambió. El aire se volvió más liviano, más cálido. Era como si toda la casa respirara junto a ella, celebrando esa revelación sencilla y eterna, que mientras haya amor, mientras haya fe, siempre hay un nuevo comienzo. El reloj siguió marcando el paso del tiempo, pero ya no contaba los minutos que se van. Contaba los que llegan. Cada segundo era ahora una promesa cumplida, una chispa de eternidad dentro de lo cotidiano. Esa noche, cuando la casa volvió a quedarse en silencio, ella notó algo extraño. El sonido del reloj había cesado. No hubo un golpe, ni una caída, ni un fallo repentino, simplemente, el tic-tac que la había acompañado durante tantos años se detuvo. Se quedó inmóvil, escuchando el silencio nuevo que llenaba la habitación. En otro tiempo, eso la habría inquietado, la habría hecho levantarse para darle cuerda, buscando devolverle su voz. Pero ahora no sintió miedo. Sonrió con una serenidad que no conocía. Entendió que no era una pérdida, sino una señal. El tiempo, por un instante, se había rendido. Durante tanto tiempo había vivido contando los días,
midiendo los minutos, esperando que algo cambiara. Pero en ese silencio, descubrió que no había nada que esperar, porque ya lo tenía todo. El reloj detenido no era un final, sino una pausa sagrada. Una invitación a habitar el presente, ese lugar donde Dios se revela sin ruido ni promesas. Se acercó al reloj y lo acarició con la yema de los dedos. Era viejo, con la madera gastada y las agujas detenidas justo en las 12. Sintió una ternura profunda por aquel objeto que había sido testigo de sus lágrimas y de su esperanza. Descansa también, le susurró. Ya no necesitamos medir el tiempo. Y en esas palabras había una verdad que trascendía la materia. Cuando el alma encuentra paz, el tiempo deja de tener poder. Se recostó en su silla, con la mirada fija en el reloj inmóvil. La casa respiraba un silencio distinto, lleno de vida. Por primera vez, comprendió lo que significa eternidad, no una línea infinita de segundos, sino un solo instante habitado por el amor. A la mañana siguiente, un aire fresco entró por la ventana abierta. Era distinto al de otros días, más limpio, más vivo, como si la creación entera se renovara. Ella lo sintió al despertar. El primer rayo de luz tocó su rostro, y por un segundo creyó que era una caricia. Se levantó sin apuro, dejando que la brisa moviera las cortinas, que el olor a tierra mojada llenara la habitación. Había algo en ese aire que hablaba de comienzos, de promesas cumplidas, de paz encontrada. Caminó hacia el jardín, y lo miró con ojos nuevos. Las flores marchitas que antes ignoraba parecían revivir, y los árboles, silenciosos testigos de sus días solitarios, parecían inclinarse levemente, como saludándola. Respiró profundamente, y en ese gesto sintió una gratitud que no cabía en palabras. No pedía nada. Solo agradecía. Agradecía el aire, la luz, la vida que todavía fluía dentro de ella. Se sentó bajo el árbol del patio y dejó que el viento jugara con su cabello. Había en ese momento una alegría tan sencilla, tan pura, que comprendió que la presencia de Dios no siempre se manifiesta con fuego ni visiones, sino con el milagro de seguir respirando. Cada brisa era un recordatorio, un susurro divino que decía, estoy aquí. El mundo no había cambiado, pero ella sí. Y eso bastaba. Cada cosa tenía ahora un sentido nuevo, cada sonido, cada rayo de luz, cada sombra. La vida seguía siendo la misma, pero ahora estaba habitada por una paz que no dependía de nada. Aquella tarde, mientras el sol descendía lentamente, la mujer decidió abrir una vieja caja guardada en el armario. Dentro estaban las cartas amarillentas, las fotografías, los pequeños objetos que había evitado mirar durante años. Cada uno tenía un peso, una historia, un eco del pasado. Pero al tocarlos, no sintió el dolor que antes la paralizaba. Lo que antes era herida, ahora era ternura. Lo que antes dolía, ahora brillaba con la luz suave del recuerdo sanado. Tomó una carta y la leyó despacio, reconociendo la letra de su esposo. La tinta estaba desvaída, pero las palabras seguían vivas. Hablaban de amor, de fe, de futuro. Y aunque ese futuro no se cumplió como imaginaron, sintió que, en cierto modo, seguía viviéndolo. El amor no había desaparecido con el paso de los años, solo había cambiado de forma. Ahora era silencio, era memoria, era compañía invisible. Mientras guardaba las cartas de nuevo, una sonrisa se dibujó en su rostro. Ya no necesitaba que el pasado regresara. Lo había perdonado todo, el dolor, la ausencia, el tiempo. Se había perdonado incluso a sí misma por haber dudado, por haber sentido rabia, por haberse creído olvidada. Ahora comprendía que cada pérdida fue una puerta, cada noche un camino hacia esta paz. La caja volvió a su lugar, pero algo dentro de ella quedó abierto para siempre. El pasado ya no era un peso, sino un jardín. Y en el centro de ese jardín, una presencia seguía floreciendo, la del amor que nunca se fue. El día amaneció cubierto por una luz clara, sin estridencias. Era un día común, y sin embargo, ella lo sintió distinto desde el primer instante. Todo en su interior vibraba con una certeza suave, algo había cambiado para siempre. No era un cambio visible, ni externo. Era un cambio en el alma, en la forma en que miraba, en la manera en que respiraba. Había aprendido a reconocer la voz de Dios en lo simple, a ver su presencia en lo pequeño. Ya no esperaba señales, porque comprendía que el milagro más grande era haber sido sostenida, día tras día, cuando no quedaban fuerzas. Mientras tomaba su taza de café, miró al cielo desde la ventana. Las nubes se movían despacio, dibujando formas que parecían promesas. Y en ese instante, sin necesidad de palabras, entendió que todo lo vivido, la soledad, las lágrimas, los silencios,
había tenido un sentido. Cada espera había sido preparación, cada vacío, un espacio donde Dios estaba construyendo algo invisible. La promesa no era un suceso que debía llegar, era una presencia que ya había venido. Agradeció en silencio. No por lo que tenía, sino por lo que comprendía, que nunca estuvo sola, ni un solo día. Que incluso en los momentos más oscuros, alguien había permanecido junto a ella, esperando pacientemente a ser reconocido. Esa revelación la llenó de una alegría tan pura, tan profunda, que el corazón pareció volverse liviano, como si flotara. Y allí, entre el murmullo del viento y el calor del sol en su rostro, sintió que su historia, por fin, encontraba su sentido. La promesa estaba cumplida. No con ruido, ni con milagros espectaculares, sino con la sencillez de una presencia que lo había transformado todo sin hacer alarde. Esa mañana decidió salir a caminar. El sendero frente a su casa, cubierto de hojas secas, la recibió como a una vieja amiga. Cada paso era un diálogo silencioso con el mundo. El aire tenía un olor nuevo, la tierra estaba tibia, y el canto de los pájaros sonaba como una oración colectiva. No había prisa, no había metas. Solo el simple gozo de existir. Mientras caminaba, observó a la distancia a una madre con su hijo pequeño. El niño reía, y aquella risa llenó el aire como una melodía que ella no escuchaba desde hacía mucho tiempo. La mujer sonrió. Sintió en el pecho un calor conocido, la ternura, la compasión, el deseo de bendecir sin palabras. Era como si su alma, rejuvenecida, quisiera abrazar al mundo entero. Se dio cuenta de que la vida seguía corriendo a su alrededor, pero ahora ella no se sentía apartada de ella, sino parte de todo. El amanecer tenía algo distinto. No era el color del cielo, ni el sonido del viento. Era su mirada, renovada, capaz de ver belleza en todo lo que antes pasaba desapercibido. El dolor no había desaparecido, pero ya no pesaba. Era un eco suave, una melodía antigua que había aprendido a escuchar sin tristeza. Y en el fondo de su alma, una voz, esa voz que no tiene sonido, pero lo dice todo, le susurró: ahora entiendes. La vida nunca se detuvo. Yo siempre estuve aquí. Caminó un poco más, dejando que la luz le cubriera el rostro, y levantó la vista al cielo. No pidió nada. Solo dijo, en un suspiro lleno de paz: gracias. Al volver, la casa la recibió con un silencio distinto. Ya no era el eco de la soledad, sino el murmullo tranquilo de la paz. El reloj seguía detenido, pero no le hacía falta moverse, el tiempo había dejado de ser enemigo. Se sentó frente a la ventana y observó cómo el sol caía suavemente sobre el jardín. Cada rincón parecía respirar junto a ella, como si la casa también hubiera sido restaurada. Todo tenía un brillo leve, casi invisible, como si la presencia de Dios se hubiera quedado allí, impregnada en las paredes, en los muebles, en el aire mismo. Tomó la fotografía que siempre la acompañaba y la sostuvo entre las manos. Ya no había tristeza, ni nostalgia. Solo gratitud. Sabía que aquel amor seguía vivo, más allá de todo lo visible, más allá del tiempo. Miró el rostro de su esposo y sonrió. Nos volveremos a ver, murmuró con ternura, y sintió que, de alguna manera, él también la escuchaba. El atardecer se volvió dorado, y en ese silencio cálido, cerró los ojos. No para dormir, sino para descansar. El alma, por fin, había encontrado su refugio. No necesitaba promesas, ni respuestas, ni milagros. Lo tenía a él, y eso bastaba. El viento sopló suavemente, moviendo las cortinas. Y en ese gesto leve, comprendió que la noticia que Dios le había prometido no era un acontecimiento externo, sino el renacer de su propio corazón. La noticia había llegado a su casa, y era la paz.